La Nación del 29 de julio, una nota escrita por Natalio Botana de la redacción de La Nación, la vuelta triunfal del nacionalismo. ¡Epa! El rechazo de los foráneos se ha globalizado a causa de guerras fallidas y de una recesión que amenaza al empleo y a la inclusión. Al calor de ese sentimiento se proponen ilusiones ilusorias que generan nuevas frustraciones. Y mira lo que dice. El nacionalismo exacerba a las naciones en periodos de crisis o de incertidumbre. Albert Einstein decía que el nacionalismo era la enfermedad infantil de la humanidad. Un infantilismo, por lo demás pensante que, no bien se lo creía superado, renace con energía y se expande. Hoy, como tantas otras cosas, el nacionalismo se ha globalizado. O sea que nos quieren entender que el nacionalismo, malo, caca, nene, nacionalismo, caca, globalización y corporativismo, bien, pero me gusta. Da como ejemplo. Déjame seguir sí, leyendo. dale, Natalio Botana. Déjame seguir leyendo. No es historia nueva. La Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18, y la depresión de los años 30 del último siglo, abonaron el fascismo, el nacionalsocialismo y el estalinismo. Un rasgo muy saliente del nacionalismo. O sea, acá pretenden convencernos que nacionalismo se escribe con Z, ¿no? Un rasgo saliente del nacionalismo, pues es aquel que explota los sentimientos de derrota y de exclusión. Y cuando esos factores del resentimiento imperan, la demagogia de los aventureros en la política encuentra el terreno propicio. O sea, nosotros seríamos aventureros en la política para Natalio Botana. Absolutamente. Déjame leerte el último párrafo. De esta clase de aventureros están plagadas las democracias avanzadas de Occidente y su periferia. Trump en los Estados Unidos, Putin en Rusia, Le Pen en Francia, Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría, los demagogos del Brexit en Gran Bretaña o los movimientos antisistema en Holanda, Italia y Austria son partícipes de una protesta que sigue en aumento. Y esta es la frutilla del postre. La proliferación de los outsiders, los que están afuera en regímenes que se creían sólidamente implantados, es regresiva y señala una incapacidad política para asumir y reorientar los retos de este cambio civilizado de las mutaciones científico-tecnológicas. Acá ya dice cualquier gansada, ¿no? Va. Pero acá te dice, si sos un outsider que está proliferando como un Trump, un Putin, un Le Pen, un Erdogan, un Orbán o el del Brexit. Boris Johnson o Farage. O Farage, no. Ahora, que queden claros lo siguiente, porque Natalio Botana usa esta palabra, este vocablo, outsider, que es una palabra en inglés. El outsider es el tipo que no es miembro de mi club, no es miembro de mi estirpe, no es miembro de mi nivel económico, es un outsider. ¿Y quiénes son los insiders? No es la gente como uno. Claro, no es gente como uno. ¿Y quiénes son? ¿Cuál es la contrapartida del outsider? El insider, el que está en la pomada, el que tiene la posta, el que tiene la guita, el que tiene los contactos, el que te arregla los problemas. Vos déjamelo a mí que yo soy un insider. Te metieron en cana a un familiar porque afanó. Yo soy un insider. Déjamelo a mí que yo, a través de la masonería, a través del club, a través de mis contactos en el gobierno, te voy a resolver el tema. Con lo cual, el outsider por lo menos es un tipo digno que no tiene poder. Pero fíjense una cosa. ¿Quién es Natalio Botana? Que acá es lo más importante. Natalio Botana no es un outsider, es un insider. Él está realmente en la pomada, porque en la República Argentina, el CADI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, fundado en 1978, con la bajada de línea dada por Sir Henry Kissinger, que estaba acá en Buenos Aires, y que opera oficialmente como la sucursal en Argentina del Council on Foreign Relations, el CFR, de la Comisión Trilateral en la Argentina, de los Rockefeller y los Rothschild, incluyó, junto con Natalio Botana, otros miembros fundadores, por ejemplo, Fernando de la Rúa, por ejemplo, Mariano Grondona, Roberto Labaña, Roberto Aleman, José María Danilo Pastore, Jorge Tayana, José Alfredo Martínez de Oz, Jorge Hueve. Realmente gente muy buena que han hecho mucho para este país y nos han llevado de éxito a éxito. Gracias a estos insiders, junto con Natalio Botana, que yo diría es un viejo estúpido, pero no.
no se puede dar el lujo de esa excusa de ser un viejo estúpido porque él es un insider y sabe exactamente de lo que se trata. O sea, son traidores a la nación argentina desde hace 40, 50 años. Pero fíjate una cosa, Enrique, que después de tirarle toda la basura posible al nacionalismo, nacionalismo es amar a la propia nación, amar a la propia patria, amar a la propia historia, al propio estilo, al propio folclore, tango, a San Martín, a Belgrano, a Rosas, Irigoyen y Perón. Eso es nacionalismo, carajo. A ver si lo empiezan a entender de una buena vez los traidores que pululan por toda la redacción de La Nación. Pero termina diciendo ese artículo que el nacionalismo es belicoso y se lanza en busca de un enemigo externo. Perdón. Si no me equivoco, tenemos ejemplos históricos de líderes que también fueron belicosos y buscaron un enemigo externo. Por ejemplo, porque sé que son líderes que van a hacer música para los oídos de Natalio Botana. Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, buscaron la Segunda Guerra Mundial y guay si la encontraron. Dwight David Eisenhower, Harry S. Truman, que dijo, hay un enemigo externo en Japón, le voy a tener dos bombas atómicas en la cabeza. John F. Kennedy, Tony Blair, George W. Bush y José María Aznar, que acaba de ser comprobado en un informe del Parlamento británico, que mintieron y destruyeron Irak sin excusa alguna y les están haciendo inclusive juicios por asesinato de los combatientes ingleses que murieron allá en Irak. Silvio Berlusconi, Barack Obama, Clinton, todos hombres que claramente belicosos y que se lanzan en la búsqueda de un enemigo externo y que no son nacionalistas, porque son unos traidores malparidos que le hicieron un enorme daño a sus respectivas patrias. Así que Natalio Botana, usted que es tan insider, ¿por qué no agarra los libros y empieza a leer lo que realmente es la historia y la geopolítica y se deja de macanear y decir estas imbecilidades? Ya sé que usted es un insider. Pero en una de esas, escucha a estos outsiders que le pueden llegar a dar una mano para entender las cosas.